La Iglesia de Cristo Ministerios Ebenecer Kansas presenta un mensaje de la palabra de Dios con un ministro invitado. Vamos a orar, vamos a suplicar al Padre que Él se manifieste de una manera especial en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta hora. Estamos delante de ti, agradecidos por tantas y tantas bondades y misericordias, Padre. Delante de tu presencia, Señor, presentamos nuestra vida, reconociendo, Dios mío, que tú eres grande, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso, Padre bendito. Por eso hoy nos presentamos con todo nuestro corazón, Padre, pidiéndote por favor que la bendición tuya pueda ser derramada en cada una de nuestras vidas. Estamos conscientes, Padre, de cosas grandes, estamos conscientes de cosas maravillosas, estamos conscientes, Señor, de que tú tienes propósitos que nosotros no entendemos, Padre, pero que aquí estamos delante de ti. Por favor, papadito lindo, manifiéstate de manera especial, glorifica tu nombre. Obra, respalda, bendice, ministra, Señor, de una manera muy, pero muy grande. Por favor, Padre, te lo estamos pidiendo, te lo estamos suplicando. Dios mío, ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias te damos, Dios mío. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermano, nos enseña a nosotros que existe un mundo visible y un mundo invisible, ¿verdad? Eso es muy claro en la palabra. El mundo visible, pues es el mundo natural, el mundo en el que nosotros nos movemos, en el que nosotros habitamos, las cosas que vemos, las cosas que están delante de nuestros ojos. El mundo invisible, pues es lo que no vemos, ¿verdad? Ahora, esto es bien importante que nosotros lo analicemos, porque viene el Señor y nos exhorta a nosotros que pongamos la mirada en las cosas que no se ven. Y fíjese bien, el Señor dice que pongamos la mirada en las cosas que no se ven. Ahora, es muy difícil realmente para nosotros viviendo, habitando, caminando, moviéndonos en un mundo, hermano, en un mundo visible y poner la mirada en un mundo invisible. La verdad es que es muy difícil. Es más, le voy a poner un ejemplo que para usted va a ser muy, muy, muy claro. Y es que usted no vino aquí a Estados Unidos por el mundo invisible. Ya se me puso serio. No, nene, tranquilo, hermano. Solo le estoy diciendo que usted no vino aquí a Estados Unidos por el mundo invisible. Usted vino por el mundo visible. Eso es natural. Ahora, aquí hay otra cosa importante, porque lo visible es natural, lo invisible es espiritual. Fíjese bien, lo visible es natural, lo invisible es espiritual. Ahora, lo visible es temporal. Lo visible es temporal. Lo invisible es eterno. Entonces viene el Señor y cuando nos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas que no se ven, en las cosas invisibles, lo que está diciendo es: pongan su mirada en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas. Y alguien podrá decir: pero ¿y cómo voy a ver lo invisible si es invisible? Es que eso parece una tontería, hermano. Mire, la Biblia dice, por ejemplo, que Moisés, cuando salió de Egipto, salió viendo al invisible. Y uno dice: ¿y cómo salió Moisés viendo al invisible? Pues Hebreos capítulo 11 dice claramente que fue por la fe que Moisés salió de Egipto viendo al invisible. Eso entonces nos dice a nosotros, hermano, que definitivamente el elemento que nosotros necesitamos para poder ver lo invisible se llama fe. Amén. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción
de lo que no se ve. Eso dice la mayoría de Biblias. Hay versiones que no dicen la convicción de lo que no se ve, sino que hay versiones que dicen las realidades que no vemos. Esto aquí entonces nos añade otro elemento, y es, hermano, que el mundo invisible es más real que el visible. Nosotros nos movemos en un mundo, hermano, que es atractivo, es llamativo, que es seductor. Pero la Biblia dice que nuestra mirada tiene que estar en las cosas que no se ven. Nuestro caminar es por fe y no por vista. Entonces, si nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista, eso significa que sin fe es imposible agradar a Dios. Y no solo imposible agradarlo, sino que es imposible que nosotros podamos, hermanos, realmente seguir al Señor si nosotros no tenemos fe. Por eso es que la fe, hermano, es tan importante en nuestra vida espiritual, y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude para poder tener la fe suficiente para creer. Porque, mire, por eso es que a nosotros nos toman como locos, y tienen razón. No, perdóneme, es que a nosotros siempre, es que esos son unos locos ahí, y tienen razón, porque, hermano, caminar viendo lo invisible, ¿cómo es posible que nosotros le decimos esto a alguien que no es cristiano y dice, estos están locos? Y tienen razón, porque las cosas espirituales para la gente que no es espiritual es una locura. Pero las cosas espirituales para la gente que es espiritual, pues, hermano, eso ya es distinto, ¿verdad? Entonces, realmente que el Señor nos ayude a nosotros. Ahora fíjese pues. Entonces nosotros necesitamos tener fe, porque la fe nos va a ayudar a caminar viendo las cosas que no se ven, ¿verdad? Solamente la fe nos va a ayudar a hacer eso. Entonces ahora, nosotros estamos viviendo en un mundo, hermano, que es, voy a decirlo diferente, en un mundo que es visible, por supuesto, pero que como hijos de Dios somos engañados y atraídos por ese mundo visible. Fíjese pues, cuando el Señor habla la primera vez de la muerte en la Biblia, es cuando le dice a Adán, si comes de este fruto, de cierto morirás. ¿Se recuerda, verdad? Ok. Adán comió del fruto y físicamente no le pasó nada. Y ese fue el mayor engaño, porque físicamente él no se murió. O sea que cuando el Señor habló al principio, estaba hablando de una muerte invisible, digámoslo así, de una muerte espiritual. No estaba hablando de la muerte física. La muerte física es consecuencia de la muerte espiritual. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude para permanecer en esta salvación tan grande, para que la muerte física no nos afecte como va a afectar a la gente que no tiene al Señor en su corazón. Pero entonces, desde el principio el Señor está hablando, está poniendo atención. Cuando Adán comió y se dio cuenta que físicamente no le pasó nada, entonces él dijo, no hay ningún problema. Pero no sabía que, hermano, él ya había muerto en su interior, y al morir en su interior lo sacaron de aquel lugar donde Dios lo había puesto. Ahora, el problema es que, hermano, esta corriente que fue desde el principio el engaño, eso se ha manifestado, y en este último tiempo ahora se manifiesta de una manera más notable, porque nosotros vemos que el evangelio que hoy se está predicando es un evangelio donde se hace énfasis a las cosas que se ven y no a las cosas que no se ven. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, mire, para hablar de una persona bendecida, se le evalúa por lo que tiene físicamente. Hermano, ¿qué vehículo tiene? ¿Dónde vive? Si tiene casa propia o no tiene casa propia. Eso se le evalúa a una persona para decir que es bendecida. Pero si el Señor puede bendecir, y claro que yo sé, hermano, que la bendición también se tiene que ver, pero puede ser que una persona no tenga todo lo que... mejor le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Jesús. Hermano, cuando le preguntaron dónde vivía, el Señor lo que dijo es: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Hermano,
perdóneme, pero el Señor no tenía ni siquiera un sepulcro donde lo iban a enterrar. El Señor no tenía, digo propio pues, el Señor no tenía un sepulcro donde lo iban a enterrar. El Señor, perdóneme, Él necesitaba entrar a Jerusalén en una burriquita y no tenía. Él la tuvo que prestar. El día que Él celebró la última cena, llamada así, con los discípulos, no tenía un aposento donde celebrarla, tuvo que ir a prestar un. O sea, el Señor no tenía. Pero el hecho que no tenía no significa que le faltó, porque cuando lo necesitó siempre lo tuvo. Fíjese, el Señor nunca tuvo nada, pero cuando necesitó lo tuvo todo. No tenía para pagar el impuesto, pero cuando lo necesitó sabía dónde estaba lo del impuesto y mandó a Pedro al mar a sacar aquel pececito y de ahí pagó el impuesto. Es decir, hermano, que nosotros no nos podemos dejar llevar por lo que vemos, porque si nos dejamos llevar por lo que vemos, podemos ser desviados principalmente en este tiempo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, en un momento dado, dice el apóstol Pablo, que en el último tiempo se va a predicar un evangelio que es diferente. Un evangelio, hermano, que no es el verdadero evangelio del Señor Jesucristo, y que nosotros tenemos que estar atentos, hermano, porque este evangelio nos arrastra. Fíjese bien, llegó un día Samuel, porque Dios lo envió a la casa de Isaí y le dijo: Samuel, vas a ir a escoger al futuro rey de Israel, a la casa de Isaí. Ahí estaban los hermanos de David. Y cuando llegó, entonces Samuel le dice a Isaí: quiero que pongas delante de mí a tus hijos, porque he venido a escoger rey de Israel. Y cuando él vio a aquellos hombres, su porte, su vestidura, hermano, y todo lo que él veía en ellos, él se impresionó y dijo: de seguro, delante de mis ojos está el ungido de Jehová. Y sin embargo vino Dios y le tuvo que decir: Samuel, tú solo estás viendo lo que está delante de tus ojos. Y usted dirá: ay, ese Samuel tan carnal que era, ¿va? No, pero perdóneme, ¿quién era Samuel? Cuando nosotros empezamos a ver quién era Samuel, la Biblia dice que no dejaba caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Hermano, ¿quién como Samuel? Que cuando él estaba niño lo llevaron al templo, lo llevaron a entregarlo al templo desde niño. ¿Sabe dónde era, hermano, donde Samuel jugaba? Junto al arca del pacto. Usted nunca jugó junto al arca del pacto, perdóneme. Ahora, ¿quién era Samuel? Fiel profeta del Señor. Era juez, era sacerdote. Ninguno como Samuel, que fue juez, sacerdote y profeta a la vez, que no dejaba caer a tierra las palabras del Señor. Hermano, que se paró un día delante del pueblo de Israel y le dijo: si a alguien he defraudado, que me lo diga ahorita y se lo restituyo. Y nadie se atrevió a decirle nada. O sea, no estamos hablando. Pero cuando vio a los hermanos de David, se impresionó. Entonces, quiere decir que nuestros ojos son fácilmente seducibles con las cosas que ven. Por eso usted ha oído que en el mundo su apariencia, porque dice: como te veo te trato, como te veo te trato. Y la gente se preocupa: no, voy a ir a una reunión, tengo que ir bien presentable, porque como te veo te trato. La gente se preocupa: no, tengo que ir bien rasurado. Si es mujer, tengo que ir bien pintada, bien maquillada. ¿Por qué? Porque como te veo te trato. Estamos preocupados. Yo no estoy diciendo que tengas que ir mal arreglado, hermano, no, yo no te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que el mundo se mueve por lo que se ve. Ahora, eso mismo fue lo que le pasó a Esaú. Cuando Esaú vio que su hermano tenía un plato de lentejas, él menospreció lo invisible, que era la primogenitura, y prefirió el plato de lentejas, que era lo visible. Y sin darse cuenta que lo que estaba menospreciando le iba a traer una consecuencia tan tremenda, porque, hermano, Esaú nunca más logró recuperar lo que él perdió al menospreciar la primogenitura. Entonces, ¿no será que nosotros de alguna manera también podemos ser seducidos en este tiempo por cosas que no se ven, por cosas que se ven? ¿No será que el mundo visible nos impacta a nosotros mucho? Mire, hermano, todos nosotros siempre andamos comprando cosas que nunca necesitamos.
¿Verdad que sí? Sí, hermano, usted busca en su casa y usted tiene muchas cosas que compró, pero ¿por qué las compró? Porque cuando las vio le gustaron y usted no las necesitaba. O sea que los ojos son bien tremendos, hermano. Por eso es que la Biblia habla de la vanagloria de los ojos, que nosotros tenemos que cuidarnos de eso. ¿Dice amén o no dice amén, hermano? Entonces que Dios nos ayude, porque realmente estamos sumergidos en un mundo, hermano, vaya, y ahora con las redes sociales. Usted ve algo y usted se impresiona con ¡ala! Pero usted no sabe qué hay detrás. Y fíjese que hoy venía pensando, porque yo varias veces he visto cuando el pastor Elías está predicando, he visto aquí y hermano, por las redes sociales la iglesia se ve muy distinta a lo que es. No estoy diciendo que sea mala o buena, no, simplemente que se ve distinta. Las redes sociales es una cosa. Entonces uno se puede hacer una imagen de algo, pero uno no sabe realmente cómo es en la realidad. Entonces ha oído el dicho que dice: caras vemos y corazones no sabemos. Entonces usted puede ver a una persona tal vez levantando sus manos, adorando, pero usted no sabe. O puede verla hasta llorando tal vez, y usted dice: ala, qué espiritual la persona, porque está llorando delante de la presencia del Señor, y tal vez no está llorando ante la presencia del Señor. Es decir que entonces nosotros nos debemos de cuidar mucho, que debemos de pedirle al Señor que nos dé el discernimiento suficiente, hermano, para poder caminar en este mundo sin ser desviados. Si tremendos hombres de Dios fueron desviados por lo que vieron sus ojos, entonces no digamos nosotros, hermano, que todavía nos falta mucho por camino por recorrer. Si hombres que la Biblia dice que eran héroes de la fe, hermano, fueron desviados, y ahora nosotros, la única esperanza que tenemos es que el Espíritu bendito de Dios nos auxilie, nos ayude, hermano, y nos dé el discernimiento para no tropezar ni caer, hermano, sino permanecer firmes. Yo pensaba, hermano, 4 años parece, para algunos puede parecer mucho y para otros, para mí es poco 4 años. Realmente es poco 4 años. Para otros podrá decir: pero es que 4 años, y puede parecer mucho. Depende para quién, ¿verdad? El que va a vivir solo sus 15 años, pues 4 años es bastante, ¿verdad? El que va a vivir 8 años es bastante, porque sería la mitad de su vida. Pero alguien que ya vivió más tiempo, hermano, 4 años, ay Dios, 4 años no es nada, ¿verdad? Yo tengo 25 años de ser pastor, hermano, y cuando 4 años, ay, gloria a Dios, eso es poco. Le digo, a usted le falta mucho todavía, hermano Elías. Usted, y todavía, hermano, y gloria a Dios por esos 4 años. Pero cuando empezó esto, ¿cómo empezó? ¿Seguro que solo con la familia? Yo recuerdo muy bien cuando yo empecé, no se me olvida, hermano, teníamos, en ese tiempo no se utilizaban mucho las sillas, sino se utilizaban más las bancas. 3 bancas era lo que nosotros teníamos, de madera y viejas, hermano, ¿verdad? 3 bancas teníamos, no teníamos micrófono, no teníamos nada, y así empezamos. Y entonces la gente pasaba y solo se quedaba viendo para adentro y le daba risa. ¿Por qué? Porque a veces me tocaba predicarle a las bancas, no había gente. Mi esposa tenía 3 niños, yo, hermano, y ellos en la hora del servicio le pasaba lo que le pasó a la nena aquí, se dormían. Y entonces, como hermano, donde teníamos la iglesia, en el segundo nivel vivíamos, entonces mi esposa se iba con los niños a acostarlos, a atenderlos ahí, y yo me quedaba predicándole ¿a quién? A las bancas. Y seguro que cuando alguien pasaba decía: este loco predicando allá a las bancas. Sí, pero es que esto era por fe, no es por vista. Porque la fe es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, en el mundo espiritual se necesita fe. Si no tenemos fe, va a ser muy difícil que nosotros podamos entrar a este mundo espiritual, hermano, y poder creer más por lo que no vemos que por lo que no. Mire, cuando Dios quiere bendecir a alguien, lo que Dios hace es rodearlo de cosas invisibles. Cuando Dios dice: yo te voy a
bendecir a ti, ya, eso ya está hecho. Pero Dios lo que hace es te pone en medio de cosas invisibles. Señor, ¿y cuándo me vas a bendecir? Ya te bendije. Lo que pasa es que tu fe no se ha desarrollado para ver lo que yo ya te puse alrededor. Cuando tú activas tu fe, cuando en la medida que tu fe se va desarrollando, se va avanzando, hermano, entonces de repente, ay, gracias, Señor, eso ya estaba ahí. Desde que Dios dijo que te iba a bendecir, ya estaba ahí. Porque cuando Dios, y no se recuerda, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz pasó 1 año para hacerse, 2 años, 10 años, 20 años, 1000 años, no. Hágase la luz, se hizo la luz. Entonces quiere decir que cuando Dios saca una palabra de su boca, eso para Dios ya está hecho. Pero primero las cosas visibles fueron hechas de las invisibles. Entonces quiere decir que Dios, cuando da una palabra, Dios está actuando de manera invisible. Hermano, Dios está actuando de manera invisible. Yo ya te bendijo. ¿Cuándo? Dios ya te bendijo. Abraham le llevó 25 años. 25 años. Y eso, que Abraham era el padre de la fe, y le llevó 25 años ver la promesa. Pero Dios ya lo había bendecido. Cuando Dios dijo te voy a bendecir, ya eso ya estaba hecho. Entonces lo que necesitaba Abraham es activar. Cuando Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, entonces las cosas fueron distintas. Entonces, hermano, qué fácil fue para Abraham. Sí, pero tuvo que pasar 25 años. Ahora, ¿cuánto tiempo tendrás que pasar tú para ver? Eso depende de cuánto tiempo te tardes en activar tu fe. Se recuerda aquel ayudante de Eliseo, hermano, que dice la Biblia que estaba angustiado. Pero es que Eliseo, profeta, hombre de Dios, le dijo: mira cuánto nos tienen aquí rodeados, mira cómo estamos. Y entonces Eliseo tuvo que orar y decirle: Señor, ábrele los ojos espirituales a este hombre, porque él solo está viendo lo visible, no está viendo lo invisible. Eliseo miraba espiritualmente y el otro miraba naturalmente. Entonces, cuando tú miras solo lo natural, vas a ver todo lo que está contra ti. Pero cuando miras espiritualmente, no solo vas a ver lo que está contra ti, sino que vas a ver lo que está a favor de ti también. Eso es distinto, eso es distinto. Entonces, entrar a ese mundo espiritual, eso es lo que la mayoría de veces nos cuesta. Entonces, mire, cuando viene Jesús a la tierra, Jesús tenía claro el principio. Y el principio es, hermano, primero lo espiritual y después lo natural. Ahora, Jesús hacía cosas naturales para que la gente entendiera, pero él lo que quería es que, hermano, pudiéramos experimentar las cosas espirituales. Entonces viene el Señor, hermano, y empieza a hacer muchas cosas ante los ojos de los demás, y todos se impresionaban. La multiplicación de los panes. Pudo multiplicar para esta multitud de 5 panes y 2 pececillos. ¿Cómo pudo hacer esto, hermano? Y eso impresionaba a la gente. Pero el que te impresiones por cosas que Jesús hace no significa que tú tengas fe. Oiga lo que le estoy diciendo. El que te impresione las cosas que el Señor hace no significa que tengas fe, porque esa gente se impresionó al ver que Jesús hizo la multiplicación de los panes, pero después también estaban diciendo: crucifíquenle. Es decir, nada cambió el que se impresionaran por lo que el Señor hizo. A veces nosotros dicen que el Señor hizo tal cosa, dicen que el Señor, sí, pero eso lo que tiene que hacer, las cosas que el Señor, hermano, lo que te tiene que impactar para que el Señor, hermano, haga algo distinto contigo, es que tu fe sea activada. Cuando tu fe se activa, las cosas son diferentes. Entonces viene el Señor y empieza a hacer muchas cosas en medio del pueblo, hermano, y las multitudes se impresionaban, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, y todos, hermano, se impactaban de lo que el Señor hacía, ¿verdad? Caminó sobre las aguas, desafió leyes, hermano, de la naturaleza, las desafió totalmente el Señor, siempre hizo cosas contrarias, pero el propósito del Señor no era que la gente se impresionara por eso y lo siguiera, porque él un día
un día que estaba una multitud con él de discípulos, les empezó a hablar sobre la Santa Cena en Juan capítulo 6 y les empezó a decir: el que no come mi carne y no bebe mi sangre no permanece en mí. Y les empezó a hablar de eso. Y entonces todos se impresionaron y dijeron: no, esta es dura, es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Y dice que a partir de aquel momento todos se apartaron de él, y ya eran discípulos y se apartaron de él. Y entonces él se vuelve a los 12 y les dice: ¿ustedes también se quieren ir? O sea que el Señor no era por atraer a las personas que hacían grandes milagros, no era para que lo siguieran. A él le daba igual si lo seguían o no lo seguían, ¿verdad? Nosotros nos preocupamos cuando la gente no, solo los pastores nos preocupamos cuando la gente no llega al culto, pero el Señor no se preocupaba si llegaba uno, le daba igual, o que estuvieran multitudes, le daba igual al Señor realmente. Porque él no dependía de la gente, él sabía lo que había venido a hacer y lo iba a cumplir. No sé si usted dice amén. Pero entonces el propósito del Señor de hacer todas estas cosas era enseñarles principios espirituales y no cosas naturales. Pero la gente, sus ojos, lo que ven sus ojos, lo que ven sus ojos. ¿Acaso no pudo que sanó a tal persona, no pudo hacer tal otra? Hermano, cuando lo vieron en la cruz, ¿qué decían? ¿Qué decían? Pero si él es el Hijo de Dios, ¿por qué no baja de la cruz, pues? Si hizo tantos milagros, ahora ¿por qué no baja? Porque la gente se dejaba ir por lo que veía. Entonces, cuidado con lo que ves. Lo que ves no es una verdadera realidad. Lo que no ves es la realidad. Entonces viene el Señor, y para enseñarnos cosas espirituales, hace cosas naturales. Amén. Para enseñarnos cosas espirituales, hace cosas naturales. Por ejemplo, cuando el Señor sanaba los cuerpos, el Señor no tenía la intención solamente de hacer énfasis en el cuerpo, porque el cuerpo, hermano, ¿a cuántos los ha sanado el Señor alguna vez? Pero no me diga amén solo por decir, no, ¿lo ha sanado el Señor? Amén. Pero ahora pregunto, ¿y nunca más se ha vuelto a enfermar? ¿Ah? Sí, hermano, te sana de algo, pero te vuelves a enfermar de otra cosa. ¿Sabe qué sería bueno? Que nos sanara de una vez y que nunca nos enfermara. No, es que el Señor te trae sanidad divina, no salud divina. Él nunca te ofreció salud divina, Él lo que te ofreció es sanidad divina. Salud divina es que nunca te enfermaras, pero te vuelves a enfermar, te sanas de, qué sé yo, de un cáncer en tal lado, pero te da otro tipo de enfermedad. Ay, pero hermano, ¿y por qué lo permite así el Señor? Para que no pongamos nuestro corazón en las cosas que se ven. Porque el cuerpo tarde o temprano se desgasta, hermano. Por más que, mire, cuando uno tiene corta edad, uno piensa que toda la vida va a ser igual, hermano, que uno puede hacer deporte, ya cuando entra a cierta edad, ya uno se tiene que empezar a cuidar de lo que come. Ya no puedo comer tal cosa en la noche porque, ya no duermo. Ya no puedo tomar café porque tal cosa me da. Ya no puedo hacer tal, hermano, ya las cosas. Cuando uno es joven, se come todo lo que le pongan enfrente, hermano. Solo comiendo pasa y no engordan, ¿verdad? No engordan los jóvenes, no engordan y comen. ¿Y para dónde se les va la comida? Dice uno, hermano, saber para dónde se les va. Pero llega una edad donde se le empieza a ver porque le empieza a crecer todo. Sí, hermano, a mí no se me olvida, no sabe qué, no se me olvida. Un día que me invitaron a predicar a una iglesia, hermano, y lo peor de todo es que en el púlpito había poquita luz. Y yo utilizaba Biblia de papel. Y entonces cuando yo abrí mi Biblia, no miraba nada, hermano. Nada. Padre Santo, ¿y cómo voy a hacer para leer? No miraba nada porque poca luz, hermano. Y en eso se levantó un pastor. El pastor que me había invitado se levantó. Y entonces me dijo, cabal, y me dijo, hermano, póngase, él se dio cuenta, póngase estos lentes. Y cuando me puse los lentes, hermano, no el versículo que leí, pero el versículo que me recordé es,
hágase la luz, y se hizo la luz, hermano, porque empecé a ver bien claro. Yo dije, no, reprendo, yo no puedo utilizar lentes, no puede ser, tan joven yo y con lentes. Y hermano, entonces me fui a ver la vista con el médico ese. Y cuando llego, lo primero que me pregunta, ¿cuántos años tiene? Casi que ganas de decirle, ¿qué le importa al doctor, va? Pero no, hermano, ¿y cuántos años tiene? Tanto. Necesita lentes. Doctor, ¿y no me va a examinar? Sí, pero eso es para saber qué graduación tiene, me dice. Pero por la edad usted ya necesita lentes, me dice. Hermano, yo nunca pensé que iba a tener necesidad de usar lentes para leer. Entonces, no todo el tiempo vas a estar igual. Aprovecha mientras puedes hacer ciertas cosas, porque llega tiempos donde ya no los puedes hacer. Si tienes que comer, come bien ahora que puedes. Ya de repente ya no puedes comer tal, ya te prohíben, ya no puedes, que el colesterol, que esto, ay, Dios mío. Entonces viene el Señor, y lo que Él quería es enseñar principios espirituales. Pero el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha estado interesado que las personas pongan su atención en lo visible, 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 en lo visible. Eso es lo que pretende el enemigo. El Señor no. El Señor quiere que pongas tu mirada en lo que no se ve. Oiga, aún en la Biblia hay cosas que tú lees que no es lo que el Señor quiere que veas, sino hay cosas que no ves, que es lo que el Señor quiere que veas. Pero viene, entonces, ¿por qué la gente se vuelve legalista? Porque solo ve lo que está escrito y no ve lo que está detrás de lo que está escrito. Esa palabra es viva y eficaz. Esa palabra, usted empieza a leer con mente natural, y hermano, hasta va a encontrar contradicciones en la Biblia. Pero si la lee con mente espiritual, se va a dar cuenta que no hay ninguna contradicción. Está claro. Lo que pasa es que, hermano, el que tiene, aquí voy a decir, el que tiene ojos espirituales, hermano, no necesita de lentes. Está hablando en el sentido espiritual, ¿verdad? El que tiene ojos espirituales empieza a leer y dice, ¡ala, qué tremenda bendición! Y el otro dice, ¿y por qué yo no entendí lo que usted entendió? Porque uno lo está leyendo con mente espiritual y otro lo está leyendo con mente natural. Y el que lee con mente natural, todo lo ve natural. Entonces viene el Señor y empieza a hacer algunas sanidades en la Biblia. Y cuando nosotros vemos, hermano, Mateo capítulo 4, verso 23, dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en todas sus sinagogas y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo número 24, y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Es decir, el Señor sanaba a todos. Dice amén. Señor sanaba a todos. Y lo que hace una sanidad es que puede aumentar tu fe. Porque realmente, hermano, cuando la gente era sanada, el Señor era lo que le decía: tu fe te ha sanado. Pero lo que hacía ese milagro era que aumentaba, activaba, desarrollaba la fe de la gente. Entonces el Señor lo que estaba interesado es que ellos activaran su fe para que dejaran de ver con ojos naturales y empezaran a ver con ojos espirituales. Entonces, cuando yo empiezo a ver, hay diferentes tipos de enfermedades que el Señor sanó, y hay diferentes tipos de personas que el Señor sanó. Pero dentro de ellos sanó algunas mujeres. Y como usted sabe que la mujer es una sombra, una figura de la iglesia del Señor Jesucristo, entonces nosotros tenemos que ver qué sanidades el Señor hizo, hermano, en estas mujeres que fueron descritas en la Biblia. Y qué cosas impedían esas enfermedades en la vida de las personas. Entonces yo le puse a este tema las limitaciones de los hijos de Dios. Porque cuando una persona está enferma, tiene una limitación. ¿Verdad que sí?
Digamos, si alguien tiene problemas en sus ojos, la limitación es ver. Si alguien tiene problemas en sus pies, su limitación es caminar. Si alguien tiene problemas en el estómago, su limitación es comer. O sea, hay limitaciones. Entonces, cuando nosotros empezamos, ay, y ahora que hablo de comer, ¿cómo entra ese olor a comida aquí, va? Que Dios me ayude. Entonces, eso significa que nosotros tenemos que ver dentro de la iglesia por qué algunos hermanos tienen algunas limitaciones. ¿No será que en el sentido espiritual están enfermos de algo? Y eso puede estar deteniendo el avance de la iglesia. Entonces que nos ayude el Señor, que nos ayude el Señor para discernir eso en la iglesia. Porque usted sabe que la enfermedad es una doncella de la muerte. Cuando usted se enferma, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, me voy a morir. Imagínense que usted va con el médico le manda a hacer unos exámenes de esos hermanos, y usted lleva los resultados con el médico, y cuando el médico los empieza a leer y se le queda viendo y hace una cara así de asustado, ¿usted qué piensa? Y el doctor, ¡hala! Ya usted ya está pensando dónde me van a enterrar. Porque la enfermedad, si es una enfermedad, bueno, de esas enfermedades temporales que dan, pasajeras, pues usted no se preocupa si le da una gripe, si le da una enfermedad de esas, hermano, usted no se preocupa. Pero cuando ya es otro tipo de, hermano, a usted ya le empieza a preocupar, y eso lo limita a usted, lo detiene a usted. Entonces viene el Señor y mire, aquí le voy a hablar de la primera mujer, la mujer encorvada. Mire, Lucas capítulo 13, versículo 10. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Versículo 11. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu, estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Es decir, hermano, es decir que esta mujer tenía un problema serio porque estaba encorvada. ¿Usted sabe lo que significa estar encorvado? ¿Ha visto alguna persona encorvada? Pero encorvada. No que tiene una especie de joroba en la espalda o que está un poquito agachado. No, encorvado. Pero ese es poco. Ese es por edad, hermano, por cansancio y por otro tipo de cosas. Pero no, es que esto era muy distinto. Fíjense que un día yo fui con mi esposa a hacer unas compras al mercado. Y entonces yo me quedé en el vehículo mientras mi esposa bajó a hacer las compras. Y yo estaba pensando ahí dentro del vehículo, o sea que tenía mi mirada perdida. No es que yo estaba viendo algo, sino que mi mirada estaba así perdida en la calle, y porque estaba yo pensando algunas cosas, y de repente fue como esas cámaras, ¿ha visto que cuando no enfocan bien, hermano, se mira así como borroso? Y de repente cuando ya enfoca bien se mira bien clarito, ¿verdad? Entonces algo así me pasó a mí. Yo estaba con mi mirada perdida, y de repente como que me hubiera enfocado en algo, y veo venir a una mujer, pero encorvada totalmente. Yo nunca había visto una mujer así encorvada. O sea, gente que se agacha por cuestión de diferentes razones, es muy distinto. Pero esa mujer estaba, mire, yo ni siquiera puedo llegar ya por la edad. Ya no pude, estaba totalmente agachada, pero era un arco totalmente la mujer, prácticamente era como de este tamaño ella. Yo me imagino que cuando ella estuvo bien ha de haber sido alta, pero era como de este tamaño, era como que fuera una niña. Y cuando yo la vi, hermano, me impactó porque yo inmediatamente me puse a pensar en la mujer encorvada. Y yo dije, pobrecita. Fíjese que las vendedoras, la gente que estaba vendiendo en el mercado, estaba sentada en el suelo con su canasto vendiendo, y la mujer sentadas en el suelo, y la mujer todavía las veía así, como para arriba las veía. Hermano, yo me impresioné y yo dije, ¡ala! Entonces me puse a pensar,
Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver aquí, hermano, es que la enfermedad de ella estaba causada por un espíritu. O sea, no era una enfermedad natural, era una enfermedad espiritual, porque era un espíritu el que la tenía así. Tenía 18 años, vaya, pero 18 años, es decir, que ella no nació así, sino que ella llegó a estar así. No es que ella tenía 18 años de edad y así había nacido. No, la mujer tenía 18 años de tener esta enfermedad. Un espíritu se posesionó sobre ella y hermano, y le causó esta enfermedad. Ahora, una de las cosas es que una persona encorvada no puede ver hacia arriba, solo puede ver hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iglesia en este tiempo? Que pone su mirada demasiado en las cosas de abajo, en las cosas de este mundo. Mire, pues yo no quiero que usted se vaya a sentir mal con lo que le voy a decir. Pero hace un momento le dije, usted no vino a buscar cosas espirituales aquí. La mayoría de personas, porque yo como pastor, hermano, oigo, pastor, fíjese que yo quiero irme a los Estados Unidos. Ah, está bien. Y la mayoría de personas sabe que dice, mire, yo solo voy a ir 2 o 3 años, pastor, y me regreso. Y yo cuando los oigo digo, mentiroso. Pero es que él no es que esté mintiendo, realmente él no está mintiendo, él está diciendo una verdad, eso es lo que él piensa. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que la comodidad que ustedes encontraron aquí no la tenían allá donde estaban. ¿Quién va a dejar esta comodidad? Perdóneme, pero si usted no tenía vehículo tal vez allá donde estaba, y si tenía, saber de qué marca. Y aquí el que tiene un vehículo casi que es del año, usted va a dejar esto por la bicicleta que dejó allá. Perdóneme, hermano, si no lo va a dejar. Mire, usted va aquí a restaurantes que allá en su país no iba a esos restaurantes. Aquí va a unos restaurantes, hermano, que cuando usted entra, mis respetos, allá no. Allá no tenía los muebles que utiliza usted, hermano, las cosas que tiene en su cocina, en su sala. Usted no las tenía allá. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la comodidad lo atrapó. Se va a ir a meter al polvo de ahí donde estaba. ¿Qué va a hacer? ¿No se va a ir? Estoy hablando como profeta hoy, va. Pero es que eso no se necesita discernimiento para saberlo, hermano. No se necesita. ¿Sabe qué le digo a los hermanos? Allá usted ni siquiera iba a los restaurantes. Para comer afuera de la casa, lo que tenía que hacer era sacar la mesa al patio. Eso era lo que hacía, hermano. Pero de otra manera no. O sea, la vida le cambió a usted y gloria a Dios por eso. No se sienta mal, no, yo no vine a acusarlo, reprendo. Yo no soy el acusador, hermano, es el diablo, que el Señor lo reprenda. Yo no vine a acusarlo. Lo que le quiero decir es que, hermano, usted se vislumbró al ver, hermano, esta comodidad. Nunca se imaginó usted tener esta comodidad, hermano. Allá usted, para abrir la puerta de un lugar, tenía que empujarla y hermano, y ahí levantarla un poco. Aquí usted va caminando y sola se le abren las puertas. Es distinto, perdónenme, es distinto. Este ambiente es distinto. Entonces cuando usted, ahora que le digan regrésese allá, no, ¿sabe qué diría usted? El Señor reprenda al diablo, hermano. Gloria a Dios, mire, gloria a Dios por lo que tiene. No, yo no quiero que se sienta más por lo que tiene. Gloria a Dios que pueda ir a esos restaurantes. Gloria a Dios que pueda cambiar su carrito cada año. ¡Qué bendición! Lo que le quiero decir es, no ponga su corazón en eso, hombre. No ponga su corazón en eso. Y eso fue, hermano, la mujer solamente podía ver hacia abajo, no podía ver hacia arriba. Ella sabía que el sol estaba soleado, no porque ella veía el sol, sino por la sombra que ella misma emitía. Ella no podía ver hacia arriba, estaba totalmente encorvada. Entonces quiere decir que cuando una persona está demasiado, mire hermano, está bien si usted ya decidió quedarse viviendo aquí, gloria a Dios.
Pero ¿por qué tanto afán en construir una casa allá que nunca se va a ir a habitar, pues? ¿Cuál es la gana de construir una casa que nunca se va a habitar usted? Compró un terreno, compró esto, compró lo otro y construyendo una casa. Y ahí está. ¿Cuántas casas uno llega a las aldeas, a las ciudades, a los lugares? ¿Cuántas casas hay, hermano, inhabitadas? Y por eso la Biblia dice: otros habitarán tu casa. ¿Cuál es la? Si usted ya deseó, no se afane con estar, hermano, haciendo tanto. No se afane. No ponga su corazón en eso. Dele gracias a Dios. Mire, porque Dios lo trajo a usted aquí. Y aunque usted venía, es que, ¿sabe? Porque usted vino aquí por ecológico, por lo verde. Por eso vino usted aquí. Pero está bien, gloria a Dios, no hay problema. Pero ahora lo que usted tiene que hacer: Señor, yo no quiero que esto atrape mi corazón. Yo no quiero. Porque yo oigo a las personas: ay, es que fíjese, pastor, que yo trabajo de tal hora a tal hora y después tengo otro trabajo, y por eso ya no van a la iglesia. Entonces, ¿su corazón dónde está? ¿Su corazón en qué está? Hermano, si usted decidió vivir aquí, amén, hágala su vida aquí, no hay ningún problema. Pero ¿sabe qué? Primero las cosas espirituales, primero las cosas que no se ven. Si usted pone su corazón, ahora, fíjese bien. Esta mujer, decía en el verso anterior, que un espíritu la tenía enferma. No, ahí está. Había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ahora, 18, y era un espíritu, y el número 18 es el número que identifica al anticristo. Entonces yo puedo decir que este es el espíritu del anticristo que se está metiendo hoy en la iglesia. ¿Haciendo qué? Haciendo que la gente ponga su mirada en las cosas terrenales. Ahora, cuando usted mira en la Biblia, hermano, el Salmo 146, versículo 8, dice, en la mayoría de Biblias, si alguien pudiera buscar ese versículo, se lo agradecería. Salmo 146, versículo 8. ¿Alguien lo tiene? ¿Qué? ¿Cómo dice, hermano? El Señor abre los ojos a los ciegos. El Señor levanta a los caídos. Ok, ahí quería llegar. El Señor levanta a los caídos. Así dicen la mayoría de versiones. Pero en el original no dice así. En el original dice: el Señor endereza a los encorvados. O sea, ya desde allá se estaba diciendo que iban a haber encorvados. Y en la Biblia nosotros solo vemos a esta mujer encorvada, así literalmente, pero realmente hay varias personas encorvadas en la Biblia, cuando nosotros ya las empezamos a buscar. Ahora, mire, una persona cuando se encorva así, lo que está haciendo es inclinándose. Es decir, cuando alguien se inclina ante algo, se vuelve encorvado. Por eso yo le digo, gloria a Dios por lo que usted tiene aquí, hermano. Que Dios lo bendiga y que le dé más. Si usted todavía no tiene casa propia, que el Señor le dé casa propia. Le pido al Señor que así sea, pero que su corazón no se incline ante esas cosas. Porque si usted se inclina ante esas cosas, entonces no va a poder inclinarse ante el Señor. Ahora, si usted se da cuenta, entonces viene el Señor aquí, hermano. Siguiente verso: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Primero la liberó de la enfermedad, la liberó del espíritu que la tenía ahí. Pero mire, y puso las manos sobre ella, y aquí está el impedimento que ella tenía, y al instante se enderezó. ¿Y qué dice? Entonces, ¿qué le impedía al estar encorvada? Que no podía glorificar a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque ella estaba inclinada ante algo más. Por eso le digo, aquí lo importante es el mensaje espiritual. No, ¡ala, qué tremendo milagro! La enderezó. Sí, pero ¿qué le enseñó? Porque si no te enseñó nada la sanidad, entonces, ¿de qué sirvió? Pasas un problema, pasas una enfermedad, pasas una escasez, pasas un momento difícil, pasas un problema familiar, un problema matrimonial y no aprendes nada. Entonces, ¿para qué? No tiene sentido. Es que me sanó, sí, pero ¿qué te enseñó? ¿Qué te enseñó? Porque si no te enseñó nada,
De nada sirve. Entonces ahora la mujer se endereza y ahora empieza a glorificar a Dios. Entonces quiere decir que hay mucha gente que no puede glorificar a Dios porque está encorvada, como esta persona. Está inclinada ante algo. Entonces recuérdese, ¿qué fue lo que el diablo le dijo a Jesús en la última tentación? Todo esto te daré si postrado, si te inclinas, lo digo de esta manera, si te encorvas ante mí, todo esto te daré. Entonces quiere decir que adorar al diablo es poner su corazón en las cosas materiales. Dios no se molesta que tú tengas cosas materiales. Dios lo que no le gusta es que tu corazón esté puesto en las cosas materiales. Porque raíz de todos los males es. Entonces esta mujer tenía un gran problema. No había glorificado a Dios y no lo había glorificado porque estaba inclinada. Entonces, ¿no será que a veces nosotros nos inclinamos ante el carro? Hasta le hacemos reverencia al carro. No, yo sé que literalmente no, pues lo que le quiero decir es, hermano, ahí se levanta temprano para lavar su carrito, para llevarlo a que se lo limpie y todo. Pero cuando hay que venir a las 5 de la mañana el sábado para venir a orar a Dios, no se levanta del carro. Porque a él sí le da, se levanta temprano para ir a que se lo laven bien, que se lo aspiren bien, que le echen hasta olor. Sí, pero ante el Señor no se viene a inclinar. Entonces ahí hay un problema. Se levanta temprano para ir a trabajar, madruga para ir a trabajar, pero para venir a orar no. ¿Cuántos vienen a la oración, hermano, el sábado? 2 o 1 o 2 o 3. Pero para levantar, mire, yo no quiero que se sienta acusado, solo que evalúe sus prioridades. Usted evalúe sus prioridades. Entonces quiere decir que si se está inclinando ante ciertas cosas, su trabajo puede ser algo ante lo que se inclina usted. Su santo trabajo. Entonces, hermano, ¿por qué entonces cuando venimos aquí a la iglesia no podemos entrar al fluir de la alabanza y la adoración? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué? Porque estamos pendientes. Ay, mañana tengo que salir a trabajar, tengo que hacer esto. O sea, estás más pendiente de aquellas cosas que del momento en el que estás viviendo. Entonces cuando tú actúas de esa manera, hermano, te cuesta. Vienes aquí, no te puedes concentrar en adorar a Dios. No te puedes concentrar en que tienes que darle toda la gloria. Hermano, termina la alabanza, estás de pie danzando y hermano, dándole la gloria. Y viene la adoración. Es para descansar, me voy a sentar porque tengo que descansar. No, ese no es el concepto. El momento de la adoración es para inclinarnos ante Él, para derramar nuestra alma delante de Él. Entonces hay que quitarle a la iglesia esta limitación. La limitación están inclinados, hay que enderezarlos, porque si no se les endereza, nunca van a poder inclinarse ante el Señor. Esta mujer, hasta que el Señor la enderezó, entonces ya empezó a glorificar a Dios. Entonces, ¿no será que la iglesia está encorvada? ¿No será que la iglesia está encorvada y que no se puede inclinar ante el Señor? Ahora, entonces que Él nos enderece, que ponga sus manos sobre nosotros, hermano, y que con su mano nos enderece para que entonces nos inclinemos ante el que verdaderamente lo merece. Como dice un canto, ¿verdad? Solo ante Él nos vamos a inclinar. Yo solo ante Él me quiero inclinar, hermano. Yo solo ante Él, yo no me quiero. Dale un aplauso al Señor, ok. Bueno. Ok, número 2, la mujer con fiebre. Oiga, y levantándose, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Y la suegra de Simón se hallaba, sufriendo con una fiebre muy alta y le rogaron por ella. Una preguntita, ¿la fiebre es una enfermedad o es un síntoma? ¿Ah? ¿Y por qué da fiebre? ¿Hay alguno aquí que trabaje en eso de medicina? ¿Ah? Ajá. ¿Y por qué da infección? Normalmente, ¿por qué da las infecciones?
¿Por cosas que uno come o por los ambientes donde uno se desenvuelve? Y agarra un virus y por eso le da fiebre y viene una infección. Ok, entonces quiere decir, ¿por qué le da a la iglesia fiebre? Por los ambientes donde se mueven. Agarran virus y después vienen a la iglesia con fiebre. ¿Y qué significa que vengan con fiebre, hermano? Que se contaminaron en algún lugar. Por eso usted, cuando vaya a algún lugar, usted se tiene que cubrir con la sangre de Cristo, por supuesto, pero también, hermano, con la cobertura pastoral. Digamos, si usted va a trabajar, pues eso no hay problema. Pero cuando a usted lo invitan a otra actividad de otra iglesia y se va a meter y su pastor no sabe, después viene con fiebre. Va. Esa es una. Y la otra cosa, porque agarró un virus del que estaba ahí y de repente viene hablando de prosperidad de usted. Y solo de prosperidad, no, porque la Biblia se habla de prosperidad, pero prosperidad integral. Y de repente ya solo dinero. Hermano, ¿y a dónde se fue a meter? Es que ¿qué pulga lo picó, hermano? ¿Dónde se contaminó? Entonces es por virus que están en el ambiente y por cosas que uno se come. ¿Qué palabra está oyendo? ¿A quién está oyendo? Dime a quién oyes y te diré si estás con fiebre o no. Porque cuando uno come algo y ese algo está en estado de descomposición, entonces inmediatamente su cuerpo reacciona y le da fiebre. Ahora, la fiebre tiene varios acompañantes. Cuando da fiebre, normalmente da dolor de cabeza. Entonces, los hermanos que tienen fiebre son un dolor de cabeza para la iglesia. ¿Por qué? Están contaminados, son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque van a contaminar a otros. Entonces hay que tener cuidado. Otra cosa, cuando uno tiene fiebre, uno está inquieto. Uno se siente incómodo, está aquí y se siente mal, no se siente en paz, está aquí, hermano, está incómodo, se levanta, va para allá. Así son hermanos que están en la iglesia, se vuelven inquietos, no se sienten cómodos. Antes, hermanos, venían a la iglesia, se gozaban en la alabanza, se gozaban en todo el culto. Ahora están inquietos, se sienten mal, se mueven de aquí para allá, no se están. Hay problemas. ¿Por qué? Porque tienen fiebre. No se puede estar quieto escuchando la palabra. Cuando empieza el mensaje, empiezan a decir, por mí lo está diciendo el pastor, sí, por mí lo está diciendo. Es sinvergüenza porque sabe que por él lo están diciendo. Pero no se corrige, sino que se siente ofendido porque cree que por él lo están diciendo. Hermano, vaya. Pero la otra cosa que da cuando hay fiebre es que da escalofríos. ¿Verdad que sí? ¿Qué es escalofríos? Escalofrío. ¿Es calor o es frío? Escalofrío. Es decir, por rato le da calor y por rato le da frío. Entonces, ¿qué significa en el sentido espiritual? Que hay hermanos que cuando tienen fiebre, por ratos están fervientes en el Señor, cantan, danzan, chiflan, saltan, de todo, y por ratos no quieren nada. Entonces hay que identificarlo. Hoy están sirviéndole al Señor y mañana le están sirviendo a otro Señor. A otro Señor con S minúscula. Hoy están que quieren buscar a Dios, mañana no quieren nada. ¿Qué pasó? Es que le dio fiebre. ¿Dónde te fuiste a meter? ¿Con quién estás hablando? Te contaminaron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora fíjese, denle un aplauso al Señor. E inclinándose sobre ella, reprendió la fiebre. Reprendió. Si reprendió es porque la fiebre es una influencia espiritual. Cuando a alguien le da fiebre es porque hay una influencia espiritual sobre esa persona. Pero ahora, oiga, y la fiebre la dejó. ¿Se recuerda? La mujer anterior al instante se enderezó y glorificaba. Al instante ella, dice, se levantó y ¿qué? Entonces, ¿por qué algunos no le sirven al Señor? Porque tienen fiebre, están contaminados.
No, pastor, le vengo a entregar el privilegio. Ah, te dio fiebre. Entonces cuando la iglesia está con fiebre, tiene el problema que no le quiere servir a Dios. Y si le sirve, le quiere servir a su manera. No, mire, si quiere, voy a venir los domingos, pastor, a servir, si quiere. Si no, pues usted es el que se lo pierde. ¿Cómo no? Hermano, no. Y no dice el corito aquel, sin reservas ni limitaciones, sin condiciones. Te serviré y te seguiré. Entonces, no ponga restricciones para servirle al Señor. Si le vas a servir, hermano, no eres de servicio el domingo, no eres de servicio tal o cual día. No. Si le vas a servir, sírvele bien. Claro, uno entiende que hay personas que tienen trabajo. Esa es otra cosa. Yo no estoy hablando de ellos, los que trabajan, hermano, y no pueden venir, digamos, entre semana y vienen. Esa es otra cosa. Yo no estoy hablando de esa. Yo estoy hablando de aquellas personas que tienen la oportunidad de darle lo mejor a Dios y no se lo dan. Entonces, ¿qué es lo que impide tu servicio? ¿Qué es lo que está limitando que le sirvas a Dios? Tu fiebre. Eso te limita. ¿Pero por qué tienes fiebre? Porque estás contaminado. ¿Por qué le estás sirviendo al Señor? Porque quizás pecaste. ¿Por qué no le estás sirviendo? Porque quizás pecaste. Si le fallaste, te contaminaste con algo. Entonces tiene que venir el Señor y liberarte de esta limitación. Te tiene que hacer libre de la fiebre, porque si no te hace libre de la fiebre, ahí vas a estar, que medio le sirves, ratos que sí quieres, ratos que no quieres, ratos que, hermano, te dispones para venir, vienes un mes así, todos los cultos, y el otro mes, hermano, te vas de vacaciones. No, o sea, si vamos a entrar a servirle, que sea con compromiso. Que sea con compromiso. Esto es como aquello que dicen, hermano, cuando hubo hambre en la selva y entonces todos los animales hicieron una reunión para ver qué iban a hacer. Hay hambre en la selva, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos el problema? Y entonces hubo varias propuestas y dentro de las propuestas alguien dijo, comamos huevos con tocino. Y la gallina, amén, dijo. Pero el cerdito se puso triste. El cerdito dijo, y esto es todo. Pero cerdito, ¿por qué estás triste? Le dijo la gallina. Es que gallina, le dijo, vos solo estás involucrada, pero yo estoy comprometido. Es decir, la gallina solo tenía que poner huevos, pero al cerdito se lo tenían que. Entonces hay hermanos que como no están comprometidos, son como la gallina, solo involucrados. No tienen un compromiso con el Señor. Y por eso les sirven por tiempos. Por eso no están definidos, hermano. Hoy les sirven a la iglesia, aquí a la iglesia, y mañana se van con la iglesia católica o a los mormones. Igual les dan. Sí, a usted le da risa, pero es una realidad. Hermano, hoy están aquí y mañana no quieren nada. ¿Pero por qué? Porque les dio fiebre, tienen fiebre. Y la Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás. Y mire cómo está ligada. La mujer anterior, su problema era adorar. Y ahora su problema es servir. Entonces, hermano, usted que es pionero en esta iglesia, 4 años, pero usted es pionero, aproveche. Porque después va a querer tener uno de los puestos que hoy tendría la oportunidad de tener y ya no va a haber. Porque van a haber otros que lo ocupen. Porque, ¿sabe? Denle un aplauso al Señor. Lo que alguien menosprecia, siempre hay alguien que lo aprecia. Hermano, Esaú menospreció la primogenitura, pero Jacob estaba esperando esa oportunidad, hermano. O sea, siempre que hay alguien que menosprecia, va a haber alguien que aprecia. Mire, si hasta de la basura, hermano, que nosotros tiramos, de las cosas desechables que nosotros tiramos, alguien las anda buscando. Aquí tal vez no sea tanto, pero en nuestros países vemos, hermano, que se tiran los desechables y la gente anda recogiendo, y de eso vive mucha gente. Siempre que alguien menosprecia, hay alguien que lo aprecia. La comida que usted no se come, el perrito la está apreciando, hermano. Sí, hermano. O sea, siempre hay alguien que aprecia lo que usted tiene en poco.
Entonces tenemos que tener cuidado. Este privilegio que Dios te está dando, aprovéchalo, porque no siempre es así. No siempre es así. No siempre es así. Ok, voy a terminar. ¿A qué horas termina el culto aquí, hermano? No, tampoco voy a abusar. La mujer de flujo de sangre. Leamos. Y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado. Mire, hermana, honestamente hay cosas que si no las dijera en la Biblia yo no las creería. De verdad, yo las creo porque la Biblia las dice, pero realmente hay cosas que son así difíciles de creer, porque, perdón que voy a hablar de esto, pero las hermanas que son las que padecen de flujo de sangre, ¿verdad? Digamos cada 28 días tienen esa cosa tan incómoda que se llama menstruación, y que dura a veces 4 días, 5 días, en algunos casos extremos 8 días, pero por lo regular de 4 a 5 días o de 3 a 5 días, dependiendo. Ahora, cuando la mujer tiene esa situación, es bien incómodo para ella. No incómodo el flujo en sí, eso es incómodo, pero eso es aparte. Pero una de las cosas que le dan, dígame usted qué le dan. ¿Ah? Dolor en el vientre. Va, ¿qué más? ¿Qué más? Cólicos. ¿Qué más? Se ponen de mal humor. ¿Usted por qué cree que los maridos cada 28 días se quieren ir de vacaciones por 3, 4 días? Pues, no, que se ponen de mal humor las hermanas. Sí, cambian, su estado de ánimo cambia. Hermano, se demacran. Vaya, estamos hablando, exagerando, de 8 días al mes. Ahora se imagina 12 años con flujo. La verdad es que si no es porque lo dice la Biblia, yo no lo creería. ¿Por qué? Porque se está desangrando. Por 12 años desangrándose. ¿Cómo estaba viva esta mujer? Para mí es casi que imposible pensarlo. ¿Sabe cómo me la imagino yo? Como un esqueleto forrado de piel. Tiene una anemia, esa mujer tiene una anemia terrible. Hermano, para mí eso es inconcebible, pero así lo dice la Biblia, entonces lo creemos, ¿verdad? Como dice el apóstol Sergio, la Biblia dice que el monstruo marino se tragó a Jonás, pero si la Biblia dijera que Jonás se tragó al monstruo, igual lo creería yo, dice él, ¿verdad? Y entonces, igual sí, hermano, esto es como la Biblia lo dice, no es para razonarlo, es para creerlo. Ok, sigamos. Cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Ahora, aquí hay algo que a mí me llama la atención. Voy a decir rápido porque no me quiero detener demasiado, hermano, porque ya voy a terminar. Deme unos minutitos y yo trato de terminar. Mire, la pregunta que a mí me surge es: ¿por qué la mujer se fijó en el manto de Jesús? Sí, pero eso no lo sabía ella. Sí, nosotros sabemos que el manto es figura de cobertura, pero eso no lo sabía ella. Es decir, cuando oyó hablar de Jesús, hermano, dice, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ahora, fíjese bien, usted sabe que los judíos, si algo tenían, era que eran bien respetuosos de la ley. Bien respetuosos de la ley, los judíos. Principalmente se recuerda cuando el Señor a Pedro le mostraron aquel lienzo y le dijeron: mata y come. No, le dijo: nunca he traído cosa inmunda en mi boca. O sea, porque los judíos eran bien respetuosos. Entonces esta mujer, al tener flujo de sangre, era declarada como inmunda. Ninguna mujer con flujo de sangre podía entrar inclusive al templo. No las dejaban entrar hasta que se purificaban. Claro, eso era cuestión de la ley. Pero ahora esta mujer que tenía 12 años de padecer flujo de sangre, ¿usted se imagina quién no sabía en el pueblo que ella estaba inmunda? Vaya. Y ahora dice aquí, hermano, se llegó a él por detrás entre la multitud. ¿Cómo así entre la multitud? Si una mujer estaba inmunda y tocaba a alguien más,
además, también el que te tocaba quedaba inmundo. Y nadie quería estar inmundo, porque entonces los aislaban del pueblo. Por eso es que la gente inmunda, cuando caminaba en las calles, tenía que ir gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Entonces la gente, cuando oía que venía un inmundo, se hacían a un lado para no tocarlo, porque si los tocaba. Ahora, ¿se imagina usted que ella se empieza a abrir paso entre la multitud y todos los que tocaba iban a quedar inmundos? Entonces, exactamente, cuando tocó al primero, porque se ha de haber tocado a uno que dos por ahí, cuando tocó al primero, ¿y quién no está? Y se dieron cuenta quién era, se hicieron a un lado. Y el único que no se hizo a un lado fue Jesús. Eso significa que esa mujer estaba inmunda, pero su inmundicia le abrió camino para llegar a Jesús. O sea que la misma inmundicia le abrió el camino para él. Y el único que no se hizo a un lado fue Jesús. Y entonces quedó. Pero entonces viene ella ahora y se acerca. ¿Y qué es lo que toca? Sí, pero ¿qué parte del manto? Ah, el borde. ¿Y por qué tocó el borde del manto? Si ya estaba ahí Jesús, se le hubiera tirado y lo hubiera agarrado. ¿No cree, pues? Sí, claro que se humilló. ¿Ah? ¿Se tenía fe? Sí, está bien, pero oiga lo que dice aquí el siguiente verso. Inmediatamente, al instante, las anteriores mujeres al instante se enderezó y glorificaba, al instante se levantó y le servía. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. De pronto Jesús, reconociendo dentro de sí que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, ¿qué dijo? No. ¿Y cómo supo Jesús que le habían tocado el manto? Porque ella se lo jaló. No. Mire, Jesús lo que sintió es que salió poder. Cuando sintió que salió poder, dijo: ¿quién me tocó el manto? Es decir, que el poder estaba en el manto. Porque él dijo, no sé si me explico, hermano. Él dijo, cuando sintió que salió poder, oiga, de pronto Jesús, reconociendo que dentro de sí, que había salido poder de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me tocó el manto? Él sabía que en el manto había poder. Entonces, perdón por lo que voy a decir. Tal vez usted va a decir: ay, pastor, usted mucha tele mira, saber qué está viendo. No, pero óigame, ¿no será que esa mujer vio algo especial en el borde del manto? Déjeme imaginármelo. ¿No será que ella vio como una especie de chispas que echaba? Estoy exagerándolo para que usted me lo entienda. ¿No será que espiritualmente había? Porque si había poder en el manto, algo tuvo que haber visto ella. Porque ella dijo: si tan solo toca el borde de su manto, seré salva. Pero ¿por qué ella? Algo vio que la trajo. Ella sabía que había poder ahí, pero no porque ella la sabía internamente, sino por algo que vio. Jesús sí sabía, porque él dijo: alguien me tocó el manto. ¿Quién me tocó el manto? Y todos se quedaron. Ahora, fíjese, ¿cuál era el problema que tenía esta mujer? ¿Cuál era? Porque la primera limitación es que no glorificaba. La segunda limitación es que no le servía. ¿Y esta qué era lo que no podía hacer? El flujo de sangre, ¿qué le impedía? Sí, acercarse, una forma. Dígame algo más. Unidad. Sí, por el Salmo 133. ¿Está bien? Humillarse. Mire, pues, una mujer que tiene flujo de sangre, cuando usted tiene cuando usted como mujer le venía su menstruación, era imposible que usted con la menstruación usted pudiera quedar embarazada. Es decir, una mujer que tiene flujo de sangre es como que estuviera estéril. En el caso de ella, 12 años de estar estéril. Cuando tocó el borde del manto y se sanó, ella estaba en capacidad de poder tener hijos, de quedar embarazada, es decir, de dar frutos. ¿Cuál es el problema de la iglesia de este tiempo? Que no está dando frutos. La iglesia, ¿y por qué? ¿Por qué, hermano? Porque tiene flujo de sangre. Mire,
esa mujer tenía 12 años de flujo de sangre, y eso es muy significativo, porque el número 12 es un número que nos habla a nosotros, hermano, de gobierno. Eso quiere decir, algo estaba gobernando la vida de ella, y por eso no podía dar frutos. Entonces, cuando ella toca el borde del manto, inmediatamente se seca la fuente de su sangre, y entonces ella ahora está en capacidad de poder dar frutos. La iglesia, hermano, no está dando los frutos, y el Señor viene pronto, y la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia a este tiempo? Que solo se preocupa de los dones y no de los frutos. Hermano, la gente está demasiado preocupada de sus dones. Ay, hermano, ya vio cómo profetiza fulanito, hermano, tremendo. Ya vio cómo toca, no sé, ya vio cómo canta. Sí, esos son dones. Pero la Biblia no dice por sus dones los conoceréis, dice por sus frutos los conoceréis. Llegaron unas personas con Jesús y le llegaron a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos. Y el Señor le dijo: ajá, esos son dones. En tu nombre echamos fuera demonios, esos son dones. En tu nombre hicimos milagros, esos son dones. Pero yo a ustedes no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque el árbol se conoce por su fruto. Entonces Jesús no los conocía porque no tenían fruto, solo tenían dones. Entonces, hermano, hoy la gente se deja demasiado impresionar por los que se suben a los púlpitos, y gente que como no tiene fruto, entonces son como arbolitos de Navidad. Los árboles de Navidad no son árboles frutales, entonces hay que ponerle adornos para que llamen la atención, porque si no, no llaman la atención. Entonces se le ponen luces, se le ponen adornos, y entonces ya, los niños son los más impresionados. Entonces la gente que no es madura en el evangelio se deja impresionar por los árboles de Navidad que están en los púlpitos echando luces, hermano, pero no tienen frutos. Entonces no te dejes impresionar por los dones, porque el don es lo que uno hace, el fruto es lo que uno es. Mire hermano, y dígame una fruta rara. Una fruta rara. Kiwi. Vaya, yo no conozco el árbol de kiwi. Si esto fuera un árbol de kiwi y tuviera kiwis, para mí es fácil identificarlo, porque el fruto del kiwi sí lo conozco. ¿Verdad? Entonces yo digo, es árbol de kiwi. Pero si no tiene fruto, aunque ¿y este verde qué será? Entonces así son los cristianos que no dan fruto. Cuando llegan con el Señor: no te conozco, pues no tienes fruto. Pero cuando tienes fruto, es decir, que el fruto te identifica a ti. Entonces la gente se preocupa más del qué hacer y no del ser. El qué hacer es el don y es una bendición, pero lo primero es el ser. El qué hacer, dice la Biblia que Él pone el querer y el hacer. Es decir, al final los dones los da el Señor, pero los frutos los tienes que desarrollar tú. Él no hace los frutos por ti. Él sí puede activar un don por ti, pero el fruto no te va a obligar a que lo tenga, porque esa es tu responsabilidad. Ahora fíjense bien, estoy terminando. Padre Santo, ya me llevé demasiado tiempo, hombre. Ay, que Dios me ayude. Y sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver a la mujer que le había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino a él y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda libre o sana de tu aflicción. Entonces mire, hermano, mire, en la Biblia el borde del manto es sinónimo de autoridad. Cada vez que en la Biblia se habla del borde del manto, sinónimo de autoridad. Por ejemplo, Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que cae ¿dónde? ¿Y la cabeza qué es? Autoridad. Vaya, entonces es como el buen óleo que cae sobre la cabeza y desciende hasta el borde de las vestiduras. Entonces, cuando yo leo ese salmo, ese poder, esa unción
primero tuvo que haber caído en la cabeza. Después llegó a la barba y después hasta el borde de las vestiduras. Cuando esa mujer lo vio, entonces había una unción para que ella se sanara. Entonces ella llegó, tocó el borde del manto, pero ella, para tocar el borde del manto, se tuvo que agachar. Ella no podía tocar el borde del manto si no estaba postrada a los pies del. Entonces quiere decir que el que se humilla, el Señor siempre lo exalta. Por eso es que el Señor dijo: ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Era igual, si lo hubieran todos lo tocaban, sí, pero todo lo que lo tocaron solo desprendían, hermano, otro tipo de cosas. Pero esa mujer desprendió poder de él. O sea, todo lo apretaban y le robaban hasta el aire, pero esa mujer esa se acercó con una actitud distinta, se acercó humillada. Se acercó, hermano, sí, como con fe, como usted dice, pero sobre todo humillada. Tocó el borde. Ella no se consideraba digna de tocar otra parte, dijo lo más bajo. Ahora, ¿se imagina usted que andaba una multitud con el Señor? En una multitud, ¿acaso que hay higiene cuando hay multitud? Si el borde del manto era lo que estaba más en contacto con el suelo. La gente escupía, la gente sabía ni qué cosas hacía, tiraba basura. ¿Y ella por qué vio? Ella no vio lo limpio, lo sucio del borde del manto. Ella vio lo espiritual del borde del manto. Vaya, fíjese. Está David un día escondido en una cueva y de repente Saúl llega ahí a la cueva, que lo andaba buscando. Y entonces los valientes de David le dijeron: este es el día que el Señor dijo que entregaría a tus enemigos en tu mano. David se levantó y Saúl estaba haciendo sus necesidades. David se levantó calladito, le fue a cortar el borde del manto, y cuando cortó el borde del manto, su espíritu se inquietó y dijo: David, Dios me guarde de tocar al ungido de Jehová, porque verdaderamente. Pero si no lo tocó, solo le tocó el borde del manto, solo le cortó. Pero David supo que eso representaba la autoridad, que ahí había poder en el borde del manto. Entonces David dijo: Dios me guarde. Es como que David cortándole el borde del manto, como que la electricidad le hubiera golpeado, pues más o menos, para que usted me lo entienda. Entonces David: no es posible, dijo David. Ok. Segunda cosa, un día Samuel tiene que ir a la batalla. Saúl tiene que ir a la batalla. Y entonces Samuel le dice: no te vayas a la batalla hasta que yo llegue a ofrecer sacrificio. Empezó a pasar un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, y Samuel no llegaba. Al séptimo día el pueblo se empezó a desbandar y Saúl ofreció sacrificio. Cuando en eso aparece Samuel y le dice: ¿qué has hecho? Es que el pueblo se me desbandaba, por eso ofrecí sacrificio. No hubieras hecho eso. ¿Sabes una cosa? El Señor te desecha a ti. Por cuanto le desobedeciste, el Señor te desecha y se va a escoger a alguien mejor que tú, le dijo, para ser rey. Entonces Samuel se dio la vuelta, se iba a ir, y Saúl se prende del borde del manto y lo desgarra. Y entonces Samuel le dice: así como se desgarró el borde del manto, así el Señor te desgarra, así el reino. Es decir, el borde del manto siempre nos habla de autoridad a nosotros. Siempre nos habla de autoridad. Cuando usted lo busca en toda la Biblia, siempre. Vaya, otro verso y ahorita termino. Hasta lo cantamos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste tú, oh Jordán, que te volví? ¿Qué vio el mar? ¿Qué vio el mar ¿Por qué fue que el mar se hizo un lado? Porque Moisés levantó la vara de la autoridad. Cuando el mar vio la autoridad en la vara, se hizo un lado. Ahora, ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, que te volviste atrás. ¿Qué fue lo que vio el Jordán? Los sacerdotes con el borde del manto entrando al río Jordán, y se hicieron a un lado. ¿Qué hizo Elías para abrir el río Jordán? Se quitó el manto y golpeó. Cuando golpeó, las aguas, porque lo que golpeó fue el borde del manto. El borde del manto siempre habla de autoridad. Entonces, la iglesia, ¿por qué no está dando fruto? Porque no hay reconocimiento de la autoridad. Hoy inclusive hay una doctrina hoy en día, hermano, que se está extendiendo en México, principalmente se está extendiendo esa doctrina, y en otros países, yo no sé aquí, hermano, y es que la gente no diezme. No, el diezmo no es de Dios, el diezmo no es de Dios, y el diezmo es reconocimiento de autoridad.
y la gente no diezma. Y como no diezma, entonces, hermanos, no reconocen autoridad. Al no reconocer autoridad, no van a dar frutos. Se limitan los frutos. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reprender eso. Ok, estoy terminando. Ahora, la pregunta aquí entonces es: ¿y cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? Contésteme, es una pregunta. Ajá. Pero quiero que todos me contesten. ¿Ah? Perdón, ¿cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? ¿Una? ¿Pero estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Es que no lo miro así convencido. ¿Cuánta gente se sanó tocando el borde del manto? No, pero yo quiero que me contesten todos. Es que mire pues, ¿sabe por qué le insisto? Porque lo hago dudar. Lo hago dudar. Cuando a uno le preguntan algo y le insisten sobre la pregunta, lo empiezan a hacer dudar. Por eso usted cuando uno pasa la migración aquí en Estados Unidos, cuando entra de viaje y le hacen la misma pregunta, se la hacen varias veces. Pero es para ver si usted duda de lo que está diciendo. Y así son la policía, y siempre, si usted se da cuenta, siempre insisten en la misma pregunta. Le hacen 2 o 3 para ver si usted cambia la respuesta. Entonces yo por eso le estoy insistiendo para hacerlo dudar. ¿Cuántas personas fueron sanadas por el tocar el borde del manto? No. No. Y le voy a demostrar ahorita que no. Fíjese pues. Vaya conmigo a Marcos aquí. Marcos capítulo 6, versículo 56. Aquí termino. Donde quiera que entraba, ya sea en aldeas o en ciudades o campos, ponían en las plazas a los que estaban enfermos y le rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban, entonces no me diga que una. Ese versículo lo pasó de noche usted. Vaya, pero mire pues, mire, el secreto aquí de esto está aquí en esto. Se lo voy a marcar. ¿Qué dice ahí? Vaya. ¿Acaso que la mujer, aquella de la que leímos, le pidió permiso al Señor para tocar el borde, ves? ¿Y eso es por qué llegaban? Déjenme imaginar. Señor, nos enteramos que en tal lugar una mujer te tocó el borde del manto. ¿Será que yo te lo puedo tocar, Señor? ¿Por qué le llegaban a rogar? ¿Por qué aquella no pidió permiso y estas sí tenían que pedir permiso? Porque como es sinónimo de autoridad, entonces la gente llegaba y le decía: Señor, me enteré que tú sanaste a una mujer, un tremendo milagro, y yo te quiero tocar el borde del manto. ¿Y acaso que Jesús no podía orar por ellos solo así, sin que tocaran el borde y se sanaban? ¿Ves? ¿Por qué tenían que tocar el borde del manto? Porque como es autoridad, entonces le tenían que pedir permiso a él. Señor, ¿te lo puedo tocar? Llegaba una mujer: Señor, ¿te puedo tocar el borde del manto? Hija, tú no te sujetas a tu marido. Aunque lo toques, no va a pasar nada. Mejor no lo toques. Cuando te sujetes a tu marido, ven y tócalo. Hijo, y llegaba un joven: tú no te sujetas a tus padres. Aunque lo toques, de nada. Esto, ¿sabe cómo es esto? Como el velo. Si tú no te sujetas, de nada sirve que uses el velo. Si no te sujetas, solo es un adorno. Porque el velo es señal de autoridad. Entonces, de la misma manera, si Señor los pudo haber sanado de muchas formas, pero no estos llegaban y le querían tocar. Y él cuenta que si te sujetas al jefe de la sinagoga, tócalo, no hay problema. Y lo tocaban y se sanaban. Entonces, eso quiere decir, hermano, que mientras nosotros no reconozcamos autoridad, hay algo que va a limitar el que nosotros demos frutos para Dios. La autoridad es la columna vertebral del reino de los cielos. Y mientras nosotros no reconozcamos esa autoridad, vamos a tener problemas. Pero cuando reconocemos autoridad, inmediatamente, entonces vamos a estar en la capacidad de dar frutos para el Señor. Así que en el nombre de Jesús, es mosca, en el nombre de Jesús la reprendemos.
Entonces, hermano, la primera mujer, oiga, la primera mujer, Jesús la encontró en la sinagoga y la sanó. La segunda mujer, Jesús la encontró en su casa y la sanó. Esta mujer, ella tuvo que ir a él. Las dos primeras, Jesús fue a ella. Esta última, ella tuvo que ir a Jesús. ¿Por qué? Porque era autoridad. Lo mismo pasa con la parábola de Lucas capítulo 15. La parábola de Lucas 15 es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, ¿verdad? La oveja perdida, el pastor salió a buscarla hasta encontrarla. La moneda perdida, la mujer la buscó en su casa hasta encontrarla. Ok, el hijo perdido, el padre nunca salió a buscarlo. ¿Por qué nunca fue a buscarlo el padre? Porque había desafiado su autoridad. Cuando uno desafía una autoridad, no es la autoridad la que te va a buscar, eres tú el que tienes que ir a la autoridad. Por eso, si tú desafiaste a alguna autoridad, ahí te van a estar deteniendo en tu fruto hasta que te pongas a cuenta con la autoridad. Porque las deudas de autoridad son deudas que se quedan en el ambiente, nunca se cancelan. Hijos que se fueron un día de la casa de los padres y desafiaron la autoridad de los padres. Mujeres que se casaron en contra de la autoridad de los padres y nunca se pusieron a cuenta. Tal vez hasta alguien se vino aquí a Estados Unidos sin la autorización de sus padres y nunca puso a cuentas eso. Y por eso el fruto está detenido. Llegué a predicar a un lugar, ya estoy ministrando, llegué a predicar a un lugar y al finalizar, yo a orar por la gente, y al finalizar el pastor se acercó y me dijo: pastor, yo quiero que ore por mi hermana. Era el pastor de la iglesia que me había invitado. ¿Y qué tiene su hermana? Ella no puede tener hijos, ya tiene 4 años de casado. Bueno, vamos a orar. Y cuando yo iba a orar por ella, entonces el Señor me habló y me dijo: ella desafió una autoridad, por eso es que no puede tener hijos. Entonces ya no oré, llamé al pastor, le dije: fíjese que el Señor me dice que su hermana desafió una autoridad y por eso es que ella está estéril. Entonces el pastor me dijo: es cierto, mi hermana cuando cumplió la mayoría de edad aquí en este país, era un país de aquí de Estados Unidos, de un país de aquí del norte, no de Estados Unidos. Y entonces me dijo: ella cuando cumplió la mayoría de edad se fue de la casa sin el consentimiento de mi papá. Entonces se tiene que poner a cuentas con su papá, dije, porque si no, no va a poder tener hijos. Entonces él me dijo: el problema es que mi papá ya se murió. ¿Y su mamá? Sí, me dijo, ella está aquí, llámela, que se ponga a cuentas con su mamá como que fuera su papá, que le pida perdón por haber hecho eso. Le pidió perdón, oramos. Yo me fui. Como a los 2 años fue que regresé a ese lugar otra vez a predicar. Ya andaba un niñito y me dijo: este es el niño que el Señor me dio después de que oramos. A veces nosotros no nos recordamos que desafiamos alguna autoridad. Por eso, si Dios te trajo de otra iglesia para que te congregues aquí, yo te pido que no andes hablando mal de la autoridad donde saliste. Si Dios te trajo y sabe por qué te trajo. Pero deja de hablar mal de donde saliste, porque mientras estuviste ahí fue de bendición. Dios te bendijo. Así que si ese lugar era malo, entonces ¿por qué estabas tú ahí? No digas que era malo, simplemente que era un tiempo donde Dios te tuvo ahí y ya. Pero no desafíes la autoridad, porque eso no es agradable delante de Dios. Eso no le agrada a Dios. Entonces mucha gente ha desafiado autoridades en el transcurso de su vida. Algunos de adolescentes, otros de jóvenes, otros de más adultos. Y el Señor lo que desea es que tú des fruto para Él. Esa mujer tenía 12 años.
tenía algún problema de autoridad que yo no he logrado entender cuál era. No sé si con su marido, no sé con qué, pero esa mujer tenía 12 años y el 12 es número de gobierno. Es decir que ella tenía problemas de gobierno, de autoridad, pero cuando tocó el borde del manto de la máxima autoridad llamada Jesús, la cosa cambió en su vida. Hay gente que Dios la está esperando para que se acerquen y toquen el borde de su manto, porque al tocar el borde de su manto van a ser sanos de esa esterilidad física o espiritual que tienen y que andan culpando a los demás de lo que no logran hacer, pero no son los demás culpables, sino que son ellos los que han desafiado las autoridades. Y entonces el Señor lo que quiere es que te humilles delante de Él, que toques el borde del manto, que desprendas virtud, que desprendas poder y que seas libre de todo aquello que te detiene, que puedas tú dar frutos para el Señor. El Señor viene pronto y la Biblia dice en el Cantar de los Cantares, la mujer diciendo: venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. Pero ¿qué fruto le vamos a dar si no estamos dando frutos para Él? ¿Cómo le vamos a decir ven Señor Jesús si no estamos preparados? La preparación no es que ores, que ayunes, que eso está bien, hay que hacerlo, pero de nada serviría que ores, que ayunes y que hagas todo eso si no estás dando fruto para Dios. Tu oración te debe de conducir a dar frutos de Dios. Tu ayuno te debe conducir a dar frutos para Dios. Tu clamor te debe llevar a eso. Tu búsqueda con Dios te debe llevar. Pero si no das frutos para Dios, cuando Él venga, ¿de qué sirve todo lo demás? Cierra tus ojos y preséntate delante del Señor y dile: yo no sé si hay alguien que esta noche quiera venir aquí al frente y decirle: Señor, quiero tocar el borde de tu manto. Por favor, permíteme tocar el borde de tu manto. Yo quiero desprender de ti virtud. Cierra tus ojos, yo estoy ministrando, hermano. Cierra tus ojos. Déjame ministrar esta palabra. Déjame que te llevemos a esa dimensión de acercamiento, de intimidad, de encuentro con el Señor. Y si tú necesitas venir aquí al frente, sal de tu lugar y ven aquí al frente y dile: Señor, quiero tocar el borde de tu manto. Por favor, permíteme tocar el borde de tu manto, Señor. Ven y toca el borde del manto del Señor. Que se desprenda de ti virtud. Señor, por favor, papaito, aquí estamos. Hoy no venimos, Señor, sino a presentarnos delante de ti. A presentarnos porque queremos desprender virtud de ti, Señor. Si no tienes dónde congregarte, la Iglesia de Cristo Jireh, Ministerio Ebenecer Kansas, te invita a sus reuniones, donde podrás compartir como una familia la alabanza, adoración y la palabra de Dios. Tú vienes a la casa del Señor no solamente a oír, vienes a aprender la palabra de Dios. Nuestras reuniones son los martes y viernes a las 7 de la noche, sábados a las 5 de la mañana y domingos a las 12 del mediodía. Te esperamos en 10923 Johnson Drive, Shawnee, Kansas 66203. Para más información, llámanos al 913-378-3493 y 913-486-1760. Te invitan los pastores Elías y Jocelyn Aguilar.